mandamientos, si bien son distintos, están muy relacionados, van muy de la mano. ¿Sí? En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20, dice que uno no puede decir que ama a Dios y a la vez odia a su hermano. ¿Sí? Porque aquel que no ama a su hermano a quien ve, no puede decir amar a Dios a quien no ve. Y en el capítulo anterior de San Juan también dice que los hijos de Dios se reconocen en que hacen lo que es justo y en que aman a sus hermanos. Y dice que quienes no hacen esto no son de Dios. Entonces vemos como estos dos mandamientos, estos dos amores no se pueden dar el uno sin el otro. Y antes de seguir con esto también, algo que hablamos ayer, que habló el Facu ayer sobre la charlita, se prestaron atención, habló del amor a uno mismo. ¿Sí? Y esto dice el mandamiento. Y esto es importante porque nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es amarnos? Bueno, amarnos es comprender nuestra dignidad de hijos de Dios, ¿sí? Pero comprenderla en serio. Como les decía el Facu ayer, es mirarnos con los ojos de Dios, vernos a través de sus ojos, vernos como Él nos ve. Y tengo que entender esto, tengo que entender que Dios me ama y que me ama como soy, que yo no hice mérito para que Dios me ame, ¿sí? Por eso existimos. Y Dios me ama así, tal cual somos. Y esto es importante porque si nosotros no entendemos esto, si no pensamos en cuánto Dios a nosotros nos ama, tampoco nos vamos a entender, no nos vamos a dar cuenta de por qué hay que amar entonces a nuestro hermano, ¿sí? Y tenemos que entender que Dios, así como nos ama a nosotros en particular, obviamente que ama a todos, y los ama a cada uno. Entonces todos tenemos la misma dignidad, todos valemos lo mismo, valemos la sangre de Cristo, valemos la sangre de un Dios, ¿sí? Un Dios que, como dice San Juan, tanto había amado a los suyos que estaban en el mundo, que los amó hasta el final, ¿sí? Hasta la cruz. Y sobre este amor de cruz vamos a volver. Entonces tenemos que amar a Dios, vernos como Él nos ve y ver así a todos sus hijos, saber que todos son hermosos, dignos y valiosos. Y entonces, considerando esto, nos adentramos en el tema de la charla. El amor es lo más connatural al ser humano. Y el hombre es un ser que está destinado a amar y que tiene necesidad de ser amado. Y también el hombre es un ser social por naturaleza. Eso nos explicaba el Padre hoy en la homilía. ¿Sí? Tiene necesidad de un otro. Y esto se debe, en primer lugar, a que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, el Catecismo explica, el numeral 221, dice que Dios mismo es un eterno intercambio de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en ese intercambio, ¿sí? Entonces, este eterno intercambio de amor es que Dios Padre se da como un don total de sí mismo, porque Dios es amor y el amor se da libremente, y este don engendra al Hijo, ¿sí? Y el Hijo, al ver el don del Padre, responde a su vez también con amor, y ese amor entre ellos es el Espíritu Santo, ¿sí? Son una comunión de amor. Entonces nosotros estamos llamados, como somos imagen y semejanza de Dios, también a la comunión de amor. Y por eso también, si recordamos en el origen, ¿sí? Cuando Dios crea a Adán, dice que éste había experimentado una soledad que la presencia de los animales no había podido llenar. Y por eso crea a Eva. Es decir, que desde el principio necesitamos del otro, del prójimo. Entonces, ¿quién es el prójimo? Bueno, el prójimo es todo aquel que se encuentra en mi camino, es el que tengo al lado, ¿sí? La palabra prójimo viene del latín proximus, que quiere decir el más cercano o el muy cercano. Entonces, es cualquiera que tengamos al lado. Pero bueno, lo que en realidad tenemos que plantearnos es cómo amar bien al prójimo. Entonces, para esto San Pablo nos va a dar la respuesta, nos va a hablar de qué es el amor. ¿Cómo es el verdadero amor? El amor, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, es paciente, es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Sí, esto vayámoslo pensando. Entonces, a lo largo de esta charlita, vamos a ir viendo cómo poner en práctica este amor que le debemos a nuestro prójimo. Este amor que es paciente, que es servicial, que todo lo soporta, ¿sí? Y como nuestro prójimo es el que tenemos más cercano, voy a hablar específicamente de dos amores que nos son muy cercanos: la familia y los amigos. Entonces, en primer lugar, la familia, porque son los más cercanos nuestros. Entonces, habíamos dicho que la enseñanza de Jesús acerca del doble mandamiento del amor, si amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, son un resumen de los 10 mandamientos.
Y no sé si sabían, pero cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, le da 2 tablas. Porque en la primera tabla se hallaban los primeros 3 mandamientos que corresponden a Dios, y en la segunda tabla los otros 7 restantes que corresponden al prójimo. ¿Sí? Y acá hay algo muy particular, que el 4.º mandamiento, ¿cuál es el 4.º mandamiento? Muy bien, honrar al padre y a la madre, muy bien. El 4.º mandamiento, apunto para el rojo, el 4.º mandamiento nos indica el orden de la caridad, ¿sí? Dijimos que los mandamientos están ordenados, tienen un orden, ¿sí? Un orden, una jerarquía. Entonces Dios quiso que después de él, los primeros que honrásemos fueran a nuestros padres. Miren la importancia de esto, porque Dios lo convirtió en mandamiento, ¿sí? Era tan importante que lo hizo mandamiento. Y si nos fijamos, este mandamiento está por encima de no matar, que es el 5.º mandamiento, ¿sí? Entonces es más grave que no honremos a nuestros padres que matar. Y a veces no nos ponemos a pensar en eso, no dimensionamos eso. Y después, entonces acá vemos cómo se da el paso del amor de Dios al amor al prójimo y empieza por la familia, así que el catecismo llama la célula original de la vida social. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? La teoría más o menos un poco la conocemos, sabemos que tenemos que respetar a nuestros padres, pero ¿los amamos realmente? ¿Los honramos realmente con este amor que dice San Pablo? ¿Sí? Con esto que habíamos leído. Y esto no es tan fácil así. Y sobre todo porque las familias obviamente que no son perfectas, ¿sí? Y en muchos de los casos seguramente hay muchas heridas de por medio. Obviamente no conozco todos los casos de todos los que están acá, pero es muy probable que muchos tengamos heridas, ¿sí? Puede ser que alguno tenga los papás o la familia que no practiquen la fe, y eso nos duele, o capaz que alguno tiene a los padres separados y eso le causa dolor, o los hermanos están peleados, o inclusive puede ser que dentro de la familia alguien haya sufrido abuso, ¿sí? Y tenga que cargar con eso, sufrir eso. O tal vez alguno ni siquiera conoce a su papá, o su mamá no la tiene, o alguno falleció, o capaz que tenemos a los dos, pero igualmente no nos supieron dar ese amor que necesitábamos. Entonces hay muchísimas heridas con las que uno puede cargar y que podríamos mencionar, cosas que nos duelen, que llevamos en el corazón. Otra cosa que también noto mucho por ahí que pasa, lo he escuchado mucho, es el tema de que por ahí en la casa no apoyen a sus hijos en la fe. Y esto pasa porque cuando uno, por ahí más chico, descubre la fe, tiene una conversión. Entonces, a partir de esa conversión interior del corazón, obviamente que empieza a cambiar formas exteriores también. Hay cosas que empieza a hacer, cosas que empieza a dejar de hacer. Entonces, si por ahí nuestros papás no son católicos, es como que les puede resultar chocante, se volvió loco, dejó de ir a ciertos lugares. Y entonces, esto me parece que es algo que también causa mucho dolor. Pero esto se debe a que en general, yo creo que muchos, no sé si la mayoría, no hemos nacido en familias fervientemente católicas así. Y esto no es culpa muchas veces de nuestros papás, porque seguramente que ellos, en su mayoría, no hayan conocido lo que nosotros ahora tenemos la gracia de conocer. Y también, primero eso es una de las causas por las que les cuesta por ahí entendernos, y por eso no hay que ser tan duros con ellos, ¿sí? Y también hay que pensar que ellos también pueden tener heridas, y capaz que ni sabemos qué sufrieron nuestros papás de chicos, qué cosas cargan en el corazón, qué cosas les duelen, qué cosas sufren, capaz que no sabemos. Entonces por eso no hay que ser tan duros con nuestros padres, ¿sí? Y entonces si a veces no entendemos por qué nos tratan de cierta manera, no nos dejan hacer ciertas cosas y demás, no por eso hay que faltarles el respeto, ¿sí? Ser irrespetuosos. Pongo un ejemplo concreto, porque lo he escuchado por ahí los más chicos que les pasa esto. Si sus padres no los dejan ir a misa los domingos, porque les parece que es una tontera, porque no sé, se van a ser monja o sacerdote, y no los dejan por cualquier razón, entonces no porque está bien, está mal que no los dejen ir a misa, pero eso no es excusa para que uno los trate mal, les grite, ¿sí? Entonces cuando uno siempre que está enojado, en ese momento siempre es preferible callar y después hablarlo bien, ¿sí? Antes que reaccionar mal, porque si no es un lío todo,
¿sí? Entonces, pero siempre hay que tratar de hablar, ¿sí? Todo lo que se pueda hay que tratar de hablarlo. En otro momento mejor, o capaz más al tiempo, pero lo que se pueda hay que tratar de hablarlo. Pero que nuestros papás o nuestra familia estén en el error no nos da motivo para que nosotros le faltemos el respeto. Uno con sus padres tiene que ser respetuoso en 3 cosas: en los pensamientos, en las palabras y en las obras, ¿sí? Entonces, en lo que pienso, en lo que digo y en cómo obro, incluso aunque no estemos de acuerdo con sus reglas o sus formas, ¿sí? Y para esto vamos a necesitar de una pequeña virtud que va a hacer que nuestro trato y convivencia sea amable, afable y delicado, que es la virtud de la dulzura. Justamente el espíritu de dulzura es el espíritu de Dios. Voy a decir primero los defectos que se oponen a la dulzura y vayan ustedes pensando para ustedes a ver si no tienen alguno de estos, capaz que alguno tiene. Bueno, primero, la impaciencia, el mal humor, la excesiva severidad, ¿por qué se ríe? La adulación y el espíritu de contradicción. ¿Sí? Estas cosas se oponen a la dulzura. No quiero retar por micrófono, así que no charlen entre ustedes. Santa Fe. ¿Cuál fue el último espíritu? El espíritu de contradicción. Bien. Estas cosas que mencioné, obviamente que a todos nos cuestan. Si siempre hay algo o alguien de nuestra familia que nos irrita un poco. Lo común es que siempre algún problemita haya. Y a veces puede ser que sean pavadas por los que yo me enojo. Perdón. Pueden ser tonteras por las que me enojo. Digo tonteras porque, no sé, a veces no hacer lo que quiero y ya me enojo y levanto la voz y contesto mal y hago mal la cara, ¿sí? Y a veces son tan tonteras como, por ejemplo, me enojo porque no me compraron el último celular, me enojo porque no tengo tal ropa, me enojo porque no me gusta la comida, ¿sí? Y a veces no pensamos que con eso también podemos dañar a nuestros padres, ¿sí? A veces no dimensionamos esa capacidad que tenemos para herirlos. Entonces hay que mortificar un poco nuestro egoísmo. Y para eso tenemos que adquirir la virtud de la dulzura o de la afabilidad. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra, dijo Jesús. Y Santa Teresita, en su libro Historia de un alma, ella contaba que durante la oración había una hermana que constantemente estaba haciendo un ruido que la molestaba muchísimo, que le irritaba muchísimo, pero dice que ella, en vez, lo que optó por hacer, es que en vez de procurar no oír ese ruido, lo que hacía era procurar oírlo. Entonces decía que se le ofrecía a ese sacrificio como un concierto para Jesús, ¿sí? Y de esto se trata la caridad cristiana, de soportar al otro a veces por amor a Dios. Y a veces nos va a tener que tocar soportar cosas que a veces sean malas, ¿sí? Porque puede ser que en nuestra familia se digan malas palabras, o si uno ve ciertas cosas lo traten mal, o escuchen cierta música y uno sabe que está mal, pero no van a cambiar de un día para otro capaz. Y a veces va a tocar soportar eso y sufrir eso, ¿sí? Y vamos a tener que sufrirlo. Y hay que volver a esto de San Pablo, que el amor es paciente, ¿sí? Y sufrir al otro, sufrirlo por amor. El padre de mi parroquia siempre dice eso, que hay que sufrir al otro. Entonces, amar, justamente, amar es abrazar la debilidad del otro. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz, abrazó nuestra debilidad, ¿sí? Nos amó. Pero entonces, en concreto, ¿qué hay que hacer? Hace poco, a Santa Elena fue el obispo de acá de la diócesis, quería compartir con los jóvenes. Quería que le hiciéramos preguntas sobre cualquier cosa. Entonces, bueno, varios preguntaban sobre cómo hacer para atraer a los jóvenes, el apostolado y demás. Entonces yo le pregunto a Monseñor qué hay que hacer cuando uno por ahí le va bien en el apostolado, en la misión y demás, pero en la casa uno no anda bien. ¿Sí? Cuando en la casa no pasa nada, no se convierte, y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces le pregunté a Monseñor qué hacer. Entonces, Monseñor muy sabiamente me contestó que había que hacer 3 cosas. Lo primero es vivir la alegría del perdón, ¿sí? Es aprender a perdonar 7 veces, 70 veces 7, o sea, siempre, ¿sí? El amor todo lo perdona, y perdonar de verdad, de corazón, ¿sí? Compadecerse del otro.
Porque en realidad, esto lo dice siempre el Padre Leo, que cuando el otro me hace mal, primero se está haciendo mal a sí mismo, ¿sí? Porque está pecando. Entonces, perdonar como Jesús nos perdona, ¿sí? Que Él perdona hasta nuestras más graves miserias. Bueno, así, perdonar, continuamente perdonar. Vivir en esta alegría del perdón. Y pensar que así como nosotros reconocemos en ellos, en nuestra familia, muchas veces los defectos que tienen, pensar que nosotros también los tenemos. Y cuántas veces vamos a la confesión y volvemos a caer y tenemos las mil y unas, y Jesús siempre nos perdona. Entonces nosotros también tenemos que perdonar siempre. Vivir esta alegría del perdón. Eso es lo primero, entonces. Lo segundo, no cansarse de hacer el bien. Y esto es clave. O sea, tenemos que vivir según nuestros ideales. ¿Sí? Porque si no, no tiene sentido que vengamos a la misión, que vayamos a peregrinaciones, que vayamos a congresos, que vayamos a la parroquia, si en la casa no ayudamos, no somos serviciales, no tratamos bien a nuestros hermanos, no hablamos con nuestros papás, ¿sí? Entonces hay que ser coherentes con nuestro estilo de vida. Y hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, que dice que tenemos que evangelizar y a veces usar palabras, ¿sí? Entonces tenemos que hacer esto, ser serviciales, charlar, compartir, ¿sí? Evangelizar así. Y hacer lo bueno, hacer lo que está bien, aunque no me lo reconozcan. Seguirlo haciendo, aunque a uno le parezca que no se van a convertir más, igual, seguir haciéndolo, hacerlo igual, no cansarse. Porque aparte Dios lo ve, Dios ve lo secreto, ve los corazones. Y Dios no es indiferente a lo que nos pasa. Y lo tercero, y lo más importante, la oración. Nunca cansarse tampoco, porque nuestra esperanza está puesta en Dios y Él es el único que puede mover los corazones. Entonces tenemos que rezar con diligencia y esperar y confiar en Dios, ¿sí? Si nuestra familia está en el camino de Dios, agradecer por eso, y si no están, pedir para que se acerquen por su conversión. Y si no nos llevamos bien, pedir la gracia a Dios de igual amarlos bien con este amor de San Pablo. Y otra cosa importante, ya medio terminando el tema de la familia, que les quería decir, es que también esto también lo veo mucho, lo escuché un montón de veces, y es el tema de comparar a las familias, que también un poco relacionado con lo que el Facu nos decía ayer. No comparen sus familias, ¿sí? Porque uno por ahí cuando viene a la misión o va a distintos lugares, conoce muchas familias, entonces dice, esta familia, no sé, tienen tantos hijos, van todos a misa, están todos juntos, y como que uno dice, y compara y dice, y yo no sé si, entonces uno se pone mal. Bueno, no hay que hacer eso, no comparen sus familias, ¿sí? Y primero porque por más que una familia sea numerosa y vaya el domingo a misa, no quiere decir que por eso ya sean santos, ¿sí? Hay muchos santos que no nacieron en familias católicas. Y aparte no podemos encasillar la santidad en algo, como San